Hola a cada una y a cada uno de ustedes, estén donde estén, en Francia, en África, en Europa, en América, en Asia o incluso en cualquier otro lugar del mundo. Gracias por haber elegido tomar este tiempo para escuchar un mensaje esencial, urgente y profético. Porque los acontecimientos que vamos a tratar no conciernen solo a una región o a un pueblo, sino a toda la humanidad. Estamos viviendo un momento crucial en la historia humana. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos y el arrebatamiento de la Iglesia es inminente. Así que, para presentarme brevemente, soy escatólogo y cronologista desde hace más de 15 años, llamado por Dios para ejercer este ministerio de advertencia. La misión que se me ha confiado es clara: preparar a nuestra generación para la inminencia de los acontecimientos que deben suceder según el plan divino. Comprendan bien esto, todas las profecías bíblicas pasadas se han cumplido sin excepción. Y lo mismo ocurrirá con las que aún están por venir. Por eso, este mensaje se dirige primero a los cristianos de todo el mundo, para exhortarlos a velar y estar preparados, ya que es muy posible que el arrebatamiento ocurra en los próximos días. Y es precisamente de esto de lo que trata este video. Pero también es un último llamado dirigido al mundo. Arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo y aprovechen hoy mismo la oportunidad de entrar en el plan de Dios, porque el tiempo es muy corto. Este mensaje es una versión condensada. Para una presentación más detallada, les invito a consultar la versión larga disponible en francés y en inglés en mi plataforma de YouTube. Entonces, para comprender bien lo que nos espera y por qué este momento está tan cerca, debemos volver a las Escrituras, porque solo ellas revelan el plan divino con exactitud. Jesús mismo subrayó la importancia de las profecías y en la cruz declaró: todo está cumplido. Con estas palabras selló el cumplimiento perfecto de todas las profecías relativas a su primera venida a la tierra. Pero Dios también ha fijado un tiempo para el fin, como el ángel lo reveló a Daniel. ¿Hay un tiempo señalado para el fin? Actualmente estamos viviendo el final de la quinta dispensación, la que se llama la dispensación de la Iglesia o de la gracia. Debe concluir con un acontecimiento único a nivel mundial que se llama el arrebatamiento de la Iglesia, también conocido en el Nuevo Testamento como el Día de Cristo. No debe confundirse con la expresión Día del Señor del Nuevo Testamento, que es equivalente al Día del Eterno del Antiguo Testamento y corresponde al tiempo de los juicios después del arrebatamiento. Las profecías, las Escrituras, revelan claramente dos manifestaciones del regreso de Jesucristo para nuestra generación. La primera manifestación de este regreso: Cristo viene primero a buscar a su iglesia, según 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. La segunda manifestación: después de la tribulación de 7 años, Él regresará en gloria para establecer su reino de 1000 años. La misión que he recibido es explicarles por qué el arrebatamiento es inminente. Este tema es apasionante, pero también delicado, ya que tiende a dividir a los cristianos. Muchos dicen que no se puede conocer el momento, basándose en el versículo de Mateo 24:36, donde está escrito: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero este versículo, puesto en su contexto, no habla del arrebatamiento de la iglesia, sino del regreso glorioso después de la tribulación de 7 años. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 revela que el arrebatamiento es un misterio confiado a la iglesia, distinto del regreso en gloria de Mateo 24:36. El contexto del capítulo 24 de Mateo describe este último como el relámpago que se verá desde el oriente hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, en el versículo 27. De hecho, hasta el versículo 31, hay que leerlo, ese es el contexto preciso de Mateo 24. Zacarías 14 describe exactamente la misma escena apocalíptica que Mateo 24, con información complementaria, incluido el versículo 7 que confirma Mateo 24:36.
que el día, solo conocido por el Eterno, es aquel en que el Mesías pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, relatando el mismo trasfondo apocalíptico. Así, Mateo 24:36 se refiere a la manifestación del Mesías en relación con su regreso a la tierra y no al arrebatamiento de la iglesia. Tomemos ahora el siguiente versículo. Después de hablar del regreso glorioso, Jesús introduce un contraste mediante una palabra clave, a menudo pasada por alto. Esta palabra en griego antiguo es de. En varias versiones fieles al texto mayoritario, especialmente Austerwald y Martin, el versículo 37 comienza con esta conjunción de coordinación. Pero una palabra corta pero cargada de significado, expresa una oposición a lo que se acaba de decir en el versículo anterior, es decir, el versículo 36. Escuchemos entonces el pasaje de Mateo en el versículo 37. Pero como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Esta palabra pero marca un matiz de oposición, un contraste claro entre el versículo 36, que habla del regreso glorioso del Hijo del Hombre a la tierra después de la tribulación, y el versículo 37, que introduce otra perspectiva, la de la venida repentina de Cristo por su iglesia, confirmada además en el versículo siguiente, un poco más adelante, 40-41, donde está escrito que uno será tomado y el otro dejado. Es una imagen clara del arrebatamiento, distinta del juicio final. ¿Por qué Jesús compara su venida con la época de Noé? Porque, en primer lugar, para el mundo, el acontecimiento será imprevisible. En segundo lugar, para el pueblo de Dios puede ser revelado, porque si Jesús compara su venida repentina con la de los tiempos de Noé, es porque, de hecho, Noé sabía exactamente cuándo llegaría el diluvio por dos medios diferentes. Primero, por la construcción del arca, porque cuanto más se acercaba a su finalización, más sabía que la hora del juicio se aproximaba. Y por otro lado, Dios mismo lo confirmó 7 días antes del diluvio, según lo que está escrito en Génesis 7, versículo 4. De la misma manera, la iglesia vigilante, por un lado, sabe que estamos en la inminencia, por las señales precursoras del arrebatamiento y los primeros indicios de la tribulación, todas esas cosas que ya empezamos a vislumbrar. La globalización que se está implementando, etc. Y por otro lado, está escrito en Oseas 3:7, el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Y puedo decirles que Dios está hablando a través de sus profetas en este momento, en todo el mundo. También es la advertencia de Apocalipsis 3:3, donde está escrito, si no velas, vendré como un ladrón. Pero para aquellos que velan, el momento no será una sorpresa. Por eso la parábola de las 10 vírgenes está dirigida a la última generación. Hace un llamado a centinelas capaces de discernir los verdaderos signos y declamar, aquí viene el esposo, salid a su encuentro. Cada advertencia, cada señal profética nos acerca al día de Cristo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, a cada uno, discernir cuál es la más importante, que sean serios y permanezcan dependientes de la gracia del Señor. Después de haber aclarado Mateo 24:36, entremos ahora en el corazón del argumento cronológico. Desde hace varios años he sentido la convicción de que el arrebatamiento podría tener lugar. Un día 17, y más precisamente un 17 de Tichi, según, por supuesto, el calendario bíblico que me he esforzado en reconstruir durante años. Hablo aquí en condicional. Así que mi objetivo no es imponerles una certeza, sino compartir lo que he recibido para que cada uno discierna en oración. Por eso les invito a seguir atentamente lo que viene, una sucesión de indicios proféticos que convergen todos hacia un mismo fin. Antes de hablar del posible día del arrebatamiento, conviene asegurarnos primero del año, luego de la estación y del mes. Y finalmente, posiblemente del día. En la Biblia hay 7 cuentas regresivas ocultas que convergen todas hacia el año del regreso de Cristo a la tierra. Para resumirlas precisamente, para comparar las más convincentes,
Por ejemplo, está la parábola de la higuera en Mateo 24:32, que se refiere a la generación, es decir, la de la higuera, la cual debe presenciar el regreso de Cristo a la tierra. Su cuenta regresiva comienza con el renacimiento de Israel en 1948, y si se añade la duración media de la generación actual de Israel, que es de 84 años más, entonces 1948, pues se llega hacia el otoño de 2032 para el regreso glorioso de Cristo. Otro conteo regresivo, oculto en las Escrituras, son los 2520 años que separan la Babilonia histórica de la Babilonia profética. Y también está, por supuesto, la cronología bíblica de los 6000 años, tal como he intentado reconstruir durante más de 10 años y que también desemboca entre 2032 y 2033. De la misma manera, pues, todas estas cuentas regresivas están confirmadas por la cronología, que se puede ver de manera muy clara. Hoy me gustaría presentarles, volver sobre una de las cuentas regresivas, la de los 2 días proféticos de Oseas, compartiéndoles mis últimas investigaciones al respecto. Verán que hay cosas muy interesantes. Así que esta profecía que les invito a descubrir hace claramente alusión, oh Mesías de Israel, el Hijo del Eterno. En Oseas 5:15 se habla del rechazo de Jesucristo por parte del pueblo de Israel en su primera venida. Oseas 6:1 es la consecuencia directa, un llamado futuro al arrepentimiento que será nacional y colectivo por parte del resto de los sobrevivientes de Israel después de la tribulación. El versículo 2 contiene la duración de este alejamiento profético. Desde que Cristo se fue hasta su regreso habrá 2 días, es decir, 2 milenios. Y el versículo 3 menciona la restauración de Israel en el tercer día profético, es decir, al comienzo del tercer milenio, después de los 2 días de espera. En efecto, en 2 Pedro 3:8 y en el Salmo 90, sabemos que, desde la perspectiva escatológica, un día profético equivale a 1000 años. Por lo tanto, 2 días completos equivalen exactamente a 2000 años. Así, el versículo 15 del capítulo 5, con estas palabras repetidas 2 veces, me iré, nos revela el comienzo de la cuenta regresiva de esos 2000 años, es decir, en la muerte de Cristo. El recuento de Cristo comenzó y fue rechazado por el pueblo de Israel. Después de la crucifixión tuvo lugar la ascensión. Según los evangelios, esta crucifixión tuvo lugar un miércoles 14 de Nisán, entre los años 31 y 33 después de Jesucristo. Un periodo coherente. Con el año 15 de Tiberio, que se sitúa entre el año 28 y 29, sabiendo que el ministerio de Cristo en la tierra duró 3 años, eso nos lleva precisamente al año de su muerte, entre el año 32 y 33. Si sumamos 2000 años, llegamos entonces a 2032-2033 para el regreso de Cristo a la tierra, lo que sitúa lógicamente el arrebatamiento entre 2025 y 2026, ya que hay que restar los 7 años. El punto decisivo no es la medianoche, sino el hecho de que Jesús haya muerto, un miércoles. Esto es lo que confirman los evangelios. Hubo 2 sábados consecutivos. El gran Shabbat de Pesha, el 15 de Nisan, que en realidad fue de miércoles a jueves, y también el de Shabbat. Semanal, que comenzó desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la noche, lo cual solo es posible en caso de crucifixión, es decir, un miércoles. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos vinculado esta fecha a una luna llena siguiendo el calendario judío actual de 354 días. Pero este último no concuerda con el calendario bíblico profético, que es de 360 días. Y cuando se aplica, se descubre que la muerte de Cristo no correspondía a una luna llena, sino precisamente a ese miércoles. Esta rectificación es fundamental. Permite anclar sólidamente el punto de partida de la cuenta regresiva profética de los 2 días medidos, es decir, 2000 años. Lo que nos lleva a la ventana. 2032-2033 para el regreso de Cristo y por lo tanto un arrebatamiento muy cercano. Desde hace años me mantengo alerta. El calendario judío actual de 354 días es erróneo. La Biblia revela un calendario profético de 360 días por año, con meses de 30 días,
Aquí están las pruebas de que el año bíblico tiene 360 días. Esto se encuentra precisamente en el rastro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Durante el diluvio, desde el día 17 del segundo mes hasta el día 17 del séptimo mes, tenemos 150 días, está escrito, que corresponden exactamente a 5 meses consecutivos de 30 días cada uno. Segunda prueba. Reconstruir paso a paso. El relato del diluvio da 370 días. Así que 360 para un año completo y 10 días adicionales relacionados con circunstancias excepcionales. Tercera prueba, en el Apocalipsis, la mitad de la semana profética equivale a 1260 días, es decir, 42 meses de 30 días. Y otros pasajes confirman esta estructura regular. Conclusión de este punto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las Escrituras prueban la existencia de un calendario de 360 días por año, que también se encuentra en los años proféticos, con 12 meses de 30 días. Para mantenerse alineado con el año solar y así evitar el desfase de las estaciones, basta con añadir un mes de 30 días cada 6 años. Ezequiel menciona precisamente este ajuste. Este calendario de 360 días no es una invención moderna. Se encuentran rastros de él en la historia, incluso en Heródoto, y hasta en la época medo-persa, prueba de que se había transmitido desde los descendientes de Noé, quienes, después del diluvio, se repartieron por Mesopotamia y luego por todo el mundo, generación tras generación, transmitiendo su experiencia, sus conocimientos, etc. Así, cuando trabajamos sobre las profecías, debemos basarnos en este calendario bíblico y no en el calendario judío actual. Veamos de cerca una palabra esencial, Odesh. La palabra Odesh significa literalmente yo al comienzo del mes, derivada de Shadash, que significa renovado. Las traducciones modernas a menudo la interpretan como nueva luna, lo que impone una lectura lunar del calendario, aunque el texto hebreo no lo justifica en ningún contexto. ¿Por qué es incorrecto el calendario judío actual? Ese calendario fue establecido por Gil el II en los siglos III-IV, por lo tanto se basa en meses lunares de 29 y 30 días, sumando un total de 354 días al año. Este sistema, aunque gastronómicamente fiable, no es bíblico y es erróneo. Los cálculos proféticos. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revela un calendario profético perfecto. 12 meses de 30 días equivalen a 360 días al año. Para mantenerse alineado con el Sol, basta con añadir un mes compensatorio cada 6 años. Y el ciclo lunar vuelve al primero de Tichi cada 60 meses, lo que equivale en realidad a 5 años, cada 5 años. La Biblia también nos revela la prueba de un ciclo lunar. El Salmo 81:4 es decisivo. La mayoría de las traducciones hablan de luna llena, pero el texto hebreo dice otra cosa. Odesh, como hemos visto, significa literalmente comienzo del mes. Caché, bueno, significa luna oculta, no luna llena, como indican algunas versiones. Y luna oculta, en realidad, es la luna nueva, la luna que también se llama luna negra. En otras palabras, este versículo debe entenderse literalmente de la siguiente manera. En realidad, tocad la trompeta en el primer día del mes, en la luna oculta o en la luna nueva, en el día de nuestra fiesta. Y la única fiesta que corresponde al primer mes de Tichi, al sonido de la trompeta, es Rosh Hashanah, el primero de Tichi del séptimo mes. Entonces, la consecuencia profética es la siguiente. Por lo tanto, sabemos dos cosas. El calendario de Dios es de 360 días, con un mes compensatorio de 30 días que se añade cada 6 años para evitar el desfase de las estaciones. Y luego, el ciclo lunar se alinea cada 5 años con el primero de Tichi, en la fiesta de las trompetas. Estas dos claves permiten avanzar en la revelación del 17 de Ticheri como una fecha profética mayor. Entonces, un argumento fuerte a favor de esta reconstrucción del calendario bíblico. Hemos visto que la profecía dosificada puede cumplirse ya sea en el año 32 o en el año 33, supuestos de la muerte de Cristo.
Si tomáramos el año 32, esto correspondería exactamente al año 4000 desde Adán, ya que quedarían 2000 años por delante. Para llegar a los 6000 años, que por lo tanto debe converger con el año 2032, que es el año del regreso de Cristo a la tierra. El año 4000 es un múltiplo de 5, por lo tanto, un año de ciclo lunar quinquenal. En efecto, si cuentas desde Adán hasta el año 4000, cada 5 años hay un ciclo lunar. Así que en el año 4000 hay un ciclo lunar, y en el año 32 también hay un ciclo lunar. Entonces, concretamente, cada 5 años, la luna nueva cae el primer día de Tishri, y en el año 4000 desde Adán es el año 32 después de Jesucristo, que es el año de su muerte. Y el primer día de Tishri es el 23 de septiembre. Retrocediendo desde ahí, mes tras mes de 30 días, ya que todos los meses tienen 30 días, se llega al 14 de Nisán, el día de la muerte de Cristo. Pues bien, es, como pueden descubrir, el miércoles 9 de abril del año 32. Así que es una prueba. No es una luna llena, sino un miércoles. Y esto confirma los años con los 2 Shabbat consecutivos, sabiendo que con los otros años eso no funciona. Así que es para decírselo. He aquí una prueba. El calendario bíblico de 360 días sitúa la crucifixión en la fecha correcta. Tenemos que rehacerlo con el relato bíblico. Antes de aplicar el principio del calendario profético de 360 días por año en la última semana de Daniel, debo explicar por qué el arrebatamiento es propicio para el 7º mes bíblico y el 17 de Tishri. Primero, las fiestas del Eterno como referencias proféticas. Me gustaría llamar su atención sobre la importancia de las fiestas eternas mencionadas en Levítico, porque cada una de ellas posee un significado espiritual y debe cumplirse en el plano profético. Sin entrar en detalles, es importante comprender que las primeras 4 fiestas se cumplieron proféticamente durante la primera venida de Cristo a la tierra. De la misma manera, las 3 últimas fiestas del otoño deberán necesariamente cumplirse en el plano profético en el mes de Tishri, en el momento del regreso de Jesús a la tierra. Sin embargo, contrariamente a lo que piensa la gran mayoría de los creyentes, la fiesta de las trompetas no simboliza el rapto de la iglesia, sino la reunión de Israel, de acuerdo con Mateo 24:31, y por eso estoy de acuerdo con el médico Schofield, un abuelo espiritual de la generación pasada, quien dijo que iba en esa dirección. Mateo 24:31, Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Eso es, Rosh Hashanah, la definición. Y Yom Kippur, que sigue 10 días después, será el gran perdón para todos los judíos del mundo que serán reunidos, congregados. Entonces me dirán, ¿qué relación tiene esto con la iglesia? Pues bien, las fiestas del Señor son para nosotros, los creyentes, valiosos puntos de referencia proféticos. Permiten definir con precisión la temporada del arrebatamiento. Aunque el día exacto se nos escape, ya que las fiestas de otoño se cumplirán en su dimensión espiritual y profética. En el 7º mes bíblico, durante el regreso de Jesucristo a la tierra, entonces la venida del esposo por su iglesia también debe situarse en un 7º mes bíblico, pero exactamente 7 años antes de la tribulación. Ahora, a la pregunta de por qué la Odisea de Tishri, desde hace varios años, el Señor me ha guiado hacia esta fecha del 17 de Tishri. He recibido esta convicción de muchas maneras, confirmadas especialmente también por testimonios. Una cristiana tuvo una visión en la que cuenta que fue elevada en espíritu y estuvo en la montaña viendo la Jerusalén celestial. Y entonces había un cartel que circulaba, como está escrito, circulaba con el número 17, donde se confirmó que era en ese momento cuando los santos, los elegidos de Cristo, circularán en la Jerusalén celestial. Y esto fue confirmado por otro sueño de otra hermana en otra parte del mundo. Entonces, si ahora aplicamos el calendario bíblico de 360 días, la última semana de Daniel, 2 hipótesis. Entonces, brevemente, así se presenta el calendario bíblico de 360 días por año de la última semana de Daniel, de 2025 a 2032. Bueno, los ciclos lineales es en el año 4.8 en su idioma, 6000, y 5 años atrás es 2027.
Si parto de ahí para reconstruir mi calendario, bien, primera hipótesis, entonces llego aquí. Eso es, al 1 de Tishri, que es aproximadamente el 9 de septiembre, y el 16-17 de Tishri, que cae específicamente entre el 24 y el 25 de septiembre, son fechas muy importantes. Esa es una primera hipótesis. La segunda hipótesis que también considero para el 17 de Tishri, día supuesto del arrebatamiento, si parto del principio de que el ciclo lineal es en realidad no en 2027, sino en 2025. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el calendario. Juliano se pasó al calendario gregoriano, hubo un desfase de 13 días en 2000 años y añadieron 13 días, lo que provocó también un desfase del ciclo lunar de 2 años. Entonces, en lugar de 2027, en realidad deberíamos caer en 2025, para ser justos con el calendario, con el mismo calendario, desde el inicio de la era cristiana hasta el final. Bueno, si parto de ahí, el 17 de Tichi, llego aquí al 7-8 de la luna llena. Esa es mi segunda hipótesis. Algo interesante a destacar es que si justamente les mostré estas dos hipótesis reconstruidas a partir del calendario bíblico de 360 días, es porque también ha habido visiones en el mundo, muchos cristianos que han tenido sueños proféticos o visiones del arrebatamiento con una luna llena durante el arrebatamiento. Y en particular, un hermano que conozco que está en Suiza, que en 2016 tuvo una visión de una luna llena en pleno día. Bueno, eso no existe, una luna llena en pleno día, y su hijo algunos años después igual. Él también tuvo en 2021 una visión con una luna llena en pleno día. Pues bien, de los que han visto una luna llena en pleno día junto con el arrebatamiento, eran europeos. Así que concluyo que o bien es una luna nueva, ya que una luna llena en pleno día no es posible, o bien es porque el arrebatamiento será en pleno día en Europa y en el resto del mundo, como en Estados Unidos, será de noche. Y eso concuerda con los sueños. Otra cosa, no les he hablado de la hora, pero es posible que sea a las 9 de la mañana. Así es, se dice eso de Tiché, porque ha habido revelaciones en ese sentido. En particular, hay un hermano que tuvo un sueño profético que es muy conocido, de hecho es una visión. Hace varios años de eso, ya no está vivo, pero él relató esa visión. Era un noruego de 70 años en esa época quien la recibió, y el arrebatamiento ocurrió a las 9 de la mañana. Y ha habido otras confirmaciones, donde en Londres también, con el cambio de horario, era la misma hora. Así que, conclusión de todo esto, queridos amigos. Pues bien, algunos sueños reportados este año parecen centrarse en la fiesta de las trompetas, según el calendario rabínico. Personalmente, me mantengo muy prudente. Ese calendario es erróneo. Lo que importa es mantenerse fiel al calendario profético de 360 días, revelado en las Escrituras. Por el momento no he recibido una confirmación definitiva sobre el día exacto, salvo que varios hermanos y hermanas en el mundo han visto en sueños el arrebatamiento durante plena noche. Un detalle inquietante que se repite en muchos relatos. Así que, a falta de más confirmación sobre el día exacto, seamos prudentes durante toda esta temporada de septiembre a octubre. Sabiendo que Noé fue advertido 7 días antes del diluvio, Dios aún puede darnos una confirmación en los últimos momentos. Por eso les exhorto, permanezcamos en oración, en vigilancia, en la espera. Estamos en la temporada del arrebatamiento. Estamos viviendo tiempos decisivos. Pronto el esposo vendrá y aquellos que hayan velado entrarán en su gozo. Eso es todo. Que el Señor los bendiga. Tomen esto como una posibilidad real, no como una certeza, pero manténganse vigilantes. Eso es lo que el Señor nos pide. Y que el Señor los guarde, los bendiga y los ayude a prepararse a todos ustedes que están en el mundo, en los 4 rincones del mundo. Que el Señor los guarde y los ayude a estar listos para ese día en el nombre de Jesús.